Muy buenas, mi nombre es Héctor Alcalá y hoy vamos a hablar sobre el artículo 57 y 58 de la Carta Magna y el artículo 444 y 446 del Código Penal venezolano. Empezamos nuestro registro de lectura, diciendo que el artículo 57 de la Carta Magna nos dice que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos debajo de sus responsabilidades. El artículo 58 nos indica que la comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. En resumen, el artículo 57 indica que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y no debe ser censurado de ninguno de los medios por el cual se exprese, sea electrónico o convencional. Por su lado, el artículo 58 indica que toda persona tiene derecho a recibir información veraz, imparcial y sin censura, independiente del medio por el cual reciba dicha información, no debe ser inexacta o agraviada, ya que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de recibir la misma información adecuada para su desarrollo integral. ¿Ok? Ahora, las tres ideas principales. Número uno, hablar libremente sin censura, poder decir lo que se piensa y manifestar mis inconformidades por cualquier medio sin ningún tipo de censura. 2. Recibir información que no sea manipulada de ninguna manera y que sea fiable. 3. Poder encontrar información para los niños, niñas y adolescentes en cualquier medio, sea digital o físico, y que dicha información sea precisa y con alta credibilidad. En la parte de artículos de interés tenemos el artículo de la Constitución, número 43, 45, artículo 46, artículo 48, artículo 50, artículo 51, artículo 53, el artículo 54, el artículo 60 y el artículo 61. Todos estos claves para la comprensión de los artículos que acabamos de analizar. Ahora, ¿qué inquietud le generó la lectura? Número uno, es curioso que se nos hable de la censura y la parcialidad de los medios de comunicación cuando vivimos en un país con los medios politizados y donde los periodistas viven censurados. 2. Se habla también de la recepción de información concreta y precisa, pero actualmente en los medios solo se ven noticias de desinterés y muy manipuladas. Además, que se muestra mucha información desactualizada. 3. También el apartado de la Carta Magna, desde el artículo 43 hasta el artículo 61, nos habla de leyes y normas que deberían cumplirse para una mejor calidad de vida, y actualmente son solo chistes vulgares sin que se le llegue a dar en voz alta. La poca seriedad que se le toma de no censurar es tan frágil como un cristal. 4. Debemos ser oídos y también debemos escuchar. 5. Se deben crear más medios o formas para que los jóvenes del país puedan estudiar con mejores recursos que los libros desactualizados desde hace décadas. Ok, ahora, con la estructura del apartado del artículo 444 y 446, nos indica que el artículo 444, todo individuo que en comunicación con varias personas juntas o separadas hubiera ofendido de alguna manera el honor, la reputación o el decoro de alguien o de alguna persona, será castigado con prisión de 6 meses a 1 año y una multa de 50 unidades tributarias a 100 unidades tributarias.
Si el hecho se ha cometido en presencia del ofendido, aunque éste solo o por medio de algún escrito que se hubiera digerido en algún lugar público, la pena podrá elevarse en una tercera parte de la pena a imponer, incluyendo en ese aumento lo referente a la multa que se debe aplicar. Así, con la presencia del ofendido, concurre la publicidad. La pena podrá elevarse hasta la mitad. Si el hecho que se ha cometido haciendo uso de los medios indicados en el primer apartado del artículo 442, la pena de prisión será por el tiempo de 1 año a 2 y la multa de 200 unidades tributarias a 500 unidades tributarias. Parágrafo único. En el caso de que la injuria se produzca en documentos públicos o escritos, dibujos divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad, se tendrá como prueba del hecho punible y de la autoría ejemplar del medio impreso o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la especie injuriante. Artículo 446. Cuando en los casos previstos de los dos artículos precedentes, el ofendido haya sido la causa determinante e injusta del hecho, la pena se reducirá en la proporción de una de las dos partes. Si las ofensas fueron recíprocas, el juez podrá, según las circunstancias, declarar a las partes o alguna de ellas exentas de toda pena. No será punible el que haya sido impulsado al delito por violencias ejecutadas contra su persona. En resumen, el artículo 444, nos indica que de forma individual o colectiva, si se le es difamado o faltado el respeto a una persona, dicho acto puede ser castigado con cárcel y hasta con 100 unidades tributarias, donde nos indica que si dicha publicación se hace frente a la persona a la cual se le está difamando, la sentencia puede aumentar hasta la mitad y que se utilizará como prueba del acto dicha radiodifusión, programa televisivo o página de periódico donde se comete el acto. Por su lado, el artículo 446 nos indica que si el acusado es insultado injustamente o éste tiene grandes motivos para ser difamado, la sentencia puede reducirse hasta 1/3. También nos indica que los insultos de ser de ambas partes, el juez deberá determinar cuál de estas queda impune, ya que no se tomará en cuenta aquella persona que haya sido arrastrada al delito tras ser provocada por otra. Ahora, las ideas principales. 1. El gran castigo que se puede llevar al difamar a alguien. 2. Nos debemos respetar unos a otros. 3. Se pueden tomar acciones legales si eres difamado por cualquier tipo de medio de comunicación. Artículos de interés. Del artículo 441, artículo 223, artículo 226, artículo 227, artículo 442, artículo 443, artículo 445, artículo 447, artículo 450 y 51. ¿Qué inquietud le generó la lectura? 1. En algunas oportunidades no se trata de la censura sino del respeto, y de allí hay una línea delgada entre insultar y desahogo, a expresar una inconformidad. 2. El papel imparcial del juez para determinar cuál de las dos partes quedaría impune por haber recibido los insultos. 3. Hay unas acciones penales muy fuertes sobre difamar a una persona de forma pública. 4. Al sol de hoy leemos vía redes sociales muchos insultos y difamaciones, las cuales no tienen cabida en estos casos, pero también hay periodistas que escriben y redactan artículos de odio, los cuales fácilmente serían sancionados con cárcel. 5. Hay que tener cuidado cuando se acusa a una persona o se expone a una persona, ya que de no ser cierta la información estaríamos cayendo en difamación y aplicarían los artículos 446, 444 y 447 del Código Penal venezolano. Como conclusión, podemos concluir que debemos entender lo que es injuria. O conoces las diferencias con lo que es la censura, nos damos a la tarea de insultar de forma pública sin saber que se pueden tomar acciones legales al respecto. Al conocer las leyes da poder argumentativo. En resumen, saber lo que está penado y lo que no. Muchas gracias, me despido.